La restitución de la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa en Sinaloa, Lucila Ayala de Moreshi, vino a terminar de convulsionar el Congreso del Estado. Lucila Ayala no es gente de Quirino Ordaz y el grupo parlamentario priista fue el que en la legislatura pasada destituyó ilegalmente de dicho tribunal, según la misma funcionaria. Las fracturas al interior del proyecto morenista de la Cuarta Transformación vive su peor momento desde que inició la actual legislatura. De representar una mayoría con 27 escaños, al momento esta bancada llegó a solo 20 diputados. El movimiento de AMLO en el Congreso de Sinaloa se desinfla, víctima de sus propias ambiciones. Gracias por acompañarnos a su canal por internet. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy en esta mesa de análisis a la que le llamamos en retrospectiva, vamos a platicar del caso de la restitución de la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa en Sinaloa, Lucila Ayala de Moreshi. Es un tema, creo que ahorita está muy caliente. El Congreso del Estado, la legislatura actual, la 63, es la que se va a encargar de darle, pues ahora sí que cauce legal a esta restitución. Y ha habido algunos algunas cosas que se han ventilado en el mismo Congreso, porque Lucila Ayala, hay que recordar que pues fue el mismo Quirino Ordaz Coppel quien no la quiso en esa posición, y ahora se habla de que también dentro del Congreso pues hay algunas maniobras para bloquear su restitución, pero parece ser que no hay vuelta de hoja. Hoy ese será el tema, y para ello les presento a mis compañeros y amigos: Ricardo Arnulfo Mendoza. Tengan un excelente día. Alejandro Sicario Rivas. Los saludo y espero que estén bien todos. Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México, gracias. Pues les insisto, la restitución de la magistrada Lucila Ayala de Moreshi, bueno, pues viene a darle una nueva forma al Congreso en esto de las disputas por quién está con el gobierno del Estado, quién está en esta bancada de Morena, quién está con la Cuarta Transformación, quién tiene sus propios intereses, quiénes están detrás de estos diputados que abandonaron la sesión para bloquear todo lo que fue este amparo que viene de la del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Entonces, es claro que va a haber una nueva forma de darnos cuenta quién está a favor de Lucila Ayala, sobre todo legalmente, quién está con Quirino Ordaz. ¿Y qué ha pasado con esto de la Cuarta Transformación, sobre todo del bloque de Morena en el Congreso, que parece ser que cada día se desinfla más? De 27 que tenían entre ellos un grupo con otros partidos, ahora pues llegaron a 20, 21, entonces esto habla de que algo está pasando en el Congreso. También está estos señalamientos de algunos diputados de que han sido incluso amenazados, de que hay espionaje, otros que han dado algunas facturas falsas. Entonces hay toda una revolución de señalamientos en lo que es el Congreso del Estado. Alejandro, pues nos damos cuenta de que esta restitución de esta magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, bueno, aparte es un escenario muy complicado para el gobierno del Estado, para el Congreso, pero el Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa pues es un ente muy importante para cualquier gobierno de cualquier estado, y parece ser que esto es como una manzana de la discordia entre unos y otros, y vemos que en el Congreso parece ser que todavía no se ponen de acuerdo en relación a esto. Es una sandía de la discordia, más grande todavía de lo que es una manzana, y que quitaría yo el centro de la atención en el resolutivo de un tribunal superior que fue cumplido por el Congreso del Estado, porque no le quedaba otra más que acatarlo. Ya lo demás es show, y del show es lo que rescato yo, que se volvió a dar ese desmembramiento, división al interior de lo que era la bancada de Morena,
o lo que era la bancada que surgió el 1 de julio de 2018 con mayoría absoluta para el movimiento que Regeneración prometía Nacional. mucho, al igual que exactamente, en la cual se fincaron grandes expectativas en cuanto al trabajo legislativo y a los contrapesos que debe ejercer el Congreso en Sinaloa. ¿Qué pasa? Pues que exactamente se agudizó el desprendimiento de elementos de Morena, que exactamente son otros partidos, PT, PS y otros, pero que eran parte del grupo de Morena por donde lo veamos, ¿no? Y que Morena fue, López Obrador principalmente fue el que los llevó a sí, estar... el efecto López Obrador, llegaron por el efecto López Obrador al poder, pero que ahora se están dispersando tanto que es muy posible que Morena pierda la mayoría constitucional y que se vaya debilitando más y más, porque al interior de Morena o de los grupos de Morena o de las tribus de Morena, y le llamo Morena porque llegaron por Morena, ¿no? Así es, o sea, así es. Luego precisamos, pero que al interior se empiece a dar más desprendimientos, ya sea porque se sientan víctimas de los ataques dentro del mismo partido, porque se sienten incomprendidos o porque el gobierno los coopte, ¿no? El gobierno tiene que hacer su trabajo ilegítimo o legítimo para ganarse una mayoría, ¿no? Sabemos... O sea, avalan la mordida. No estoy hablando, estoy diciendo que se puede dar, ¿por qué? Porque todos los políticos, todos los partidos políticos operan exactamente para jalar adeptos, mayorías en las circunstancias que sea. López Obrador lo ha hecho a nivel federal, ¿no? Cuando jala los del PRI para hacer una mayoría que le permita sacar la Guardia Nacional. Entonces, pero aquí me preocupa mucho que dentro de la misma gente que arropó el movimiento Regeneración Nacional y que eran estos grupos que lucharon y que aportaron una parte para que esto se llevara a cabo, la gente que luchó dentro del Congreso pidiendo un legislativo autónomo, auténtico, esa misma gente ahora se está lanzando contra los mismos de Morena porque identifican pues, que son desleales, que son traidores, que son corruptos, ¿no? Y me preocupa más que se esté haciendo por la vía en que simple y sencillamente se rumora, se dice, se especula y que no lo acusan hasta las instancias administrativas correspondientes, que no presentan pruebas ante los tribunales y que acudan a la táctica pues, calumnia, ¿no? Algo queda al final. Creo yo que el mayormente perjudicado de esto es Morena en sí, como bloque, como núcleo, y que se vuelve cada vez más difícil restaurar esa unidad monolítica de Morena que requiere para hacer las transformaciones desde el Congreso del Estado que Sinaloa necesita. Entonces, ahora resulta que con esta cooptación o con este convencimiento que está haciendo el PRI para jalarlos de su lado, el PRI va a ser fuerza mayoritaria en un momento dado. O ya se siente esa presencia, por lo menos en este caso, Ricardo, ya hablando jurídicamente, todo el proceso que se dio del amparo, toda la llegada ahora ahí en el Congreso, llega pues ahora sí el veredicto, tú lo vas a precisar más, llega un lunes y lo tienen que presentar el martes o el miércoles o el jueves. Bueno, la fecha de caducidad o límite es el jueves y se empieza a mover esto de que dicen unos, por ejemplo, Sergio Jacob, no, pues es que no nos lo dieron a tiempo, lo tenemos que estudiar, otros no entran y se van, otros dicen, bueno, pues es que era desde antes, hubo una reunión precisamente para eso y estaban todos, es decir, cada quien tiene una versión, incluso dentro del Congreso. Y cuando se les preguntan los medios de comunicación, son tan distintas y todos estuvieron en una sola mesa. Eso viene a poner una clara muestra de que no hay oficio político en esta legislatura y más allá de eso, no hay vuelta de hoja en la reinstalación a Lucila Ayala. Mira, lo que yo veo en el Congreso de Sinaloa es una crisis de ingobernabilidad cada día más grande. Ha habido ejemplos como en el caso de la aprobación del presupuesto 2019, donde vimos que se impuso el gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Hay gente que en Sinaloa empieza a desesperarse por el tema de la Cuarta Transformación de México que ofreció Andrés Manuel López Obrador en la campaña. Y la gente tiene razón, a Sinaloa no ha llegado todavía la Cuarta Transformación
precisamente porque tenemos un gobierno priista y que Andrés Manuel López Obrador lo avala. Lo dijo, hay grabaciones donde él dijo, Quirino es un buen gobernante. Entonces, el decir que es un buen gobernante lo está avalando. Y las decisiones o propuestas que Quirino haga al Congreso del Estado tienen que pasar, porque tienen que pasar sin debate parlamentario, sin participación ciudadana. ¿Qué significa la reinstalación de la doctora en Derecho Lucila Ayala de Morechi? Es algo tan sencillo que la doctora Lucila Ayala les ganó el juicio al Congreso del Estado y al gobierno del Estado. A un Congreso del Estado que no es sí, que fue el pasado, pero que tiene que tener sí, la respuesta. Sí, como institución, pues es el mismo Congreso. Exacto. Que los diputados sean nuevos, eso no altera el veredicto final, final, el veredicto del Poder Judicial de la Federación. Entonces, yo he estado mirando en el cumplimiento de esta sentencia, que era algo de trámite, no tienen nada que discutir. Si algunos diputados del PRI de otro partido alegan que les entregaron el expediente 2 o 3 días antes, el tiempo que sea, eso no altera en nada. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que un diputado haya encontrado algo que no le gustó en la sentencia, no tiene ningún recurso que interponer. Entonces, aquí lo que estamos viendo nosotros es que tenemos un gobernador que ha caído en la misma tentación de todos de querer tener controlados el poder que el pueblo les dio, que es el poder ejecutivo, y quieren tener controlado el legislativo y quieren tener controlado el poder judicial. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Justicia Administrativa, donde es magistrada Lucila Ayala, es un órgano que fue creado para que fuera autónomo y que fuera una autoridad que controlara los actos o las omisiones de los municipios y del gobierno del Estado. Pero los gobernadores entran en la tentación de que quieren controlar el tribunal. ¿Por qué? Para que el tribunal no los controle a ellos. Si buscamos el origen de cada magistrado del Tribunal de Justicia Administrativo, el origen no es académico, no es de otro tipo que político. Apoyaron en la campaña al gobernador en turno y eres magistrado. ¿Hicieron algún acuerdo también? No apoyaste la campaña, hacen todo lo posible por sacarlos sin cuidar estos detalles, porque a Sinaloa lo hizo quedar muy mal a nivel nacional con el tema de Lucila Ayala. Tanto al gobernador, por no haber hecho las cosas conforme a la ley, como al Congreso del Estado, por estar tratando de poner obstáculos para darle cumplimiento a una sentencia. ¿Qué sucedería si el Congreso del Estado, por cuestiones de mayorías, dijeran, no, pues no le damos cumplimiento, no reinstalamos a Lucila Ayala? El Poder Judicial de la Federación tiene el poder suficiente para destituir y consignar a los 40 diputados que no están dando cumplimiento. ¿Ellos lo saben? Lo puede disolver el Congreso. Eso saben los diputados y su grupo de asesores, me imagino. Yo no creo que lo sepan, porque si lo supieran no lo hubieran hecho. En este caso, por último, sí, se habla de que tiene por ahí 70 años, o que ese también puede ser un impedimento bajo las reglas que se habían establecido. Eso ya no importa, porque ya hay un decreto que dice, ¿sabes qué? Ella tiene que ser restituida. Sí, mira, lo que pasa es que la ley que señala el límite de la edad es una ley que, si se la quieren aplicar a Lucila Ayala, le va a volver a ganar el juicio, porque de acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución Política Mexicana, se señala que no debe de haber discriminación para nadie, ni por razón de la edad, ni de sus condiciones de origen, políticas, creencias religiosas. Entonces, ese no es pretexto. Además, está por encima de cualquier aunque Lucila Ayala tenga 70, 80, 90 años, el Poder Judicial de la Federación, que es el máximo poder del país, está ordenando que se le reinstale, y estoy seguro que le tienen que dar cumplimiento. Ernesto, pues acabamos de oír a Ricardo Arnulfo de una manera muy precisa, legalmente hablando. Él tiene ese conocimiento de cómo es que debió de actuar el Congreso. El Congreso parece ser
no nada más en esta ingobernabilidad, porque pues estamos viendo que los diputados se salen, se termina el compromiso que tienen, o por lo menos en este caso no lo hubo, pero hay una señal de que es simple y sencillamente en este caso, o si hay una fractura dentro de Morena. Bueno, primero que nada, yo quiero, discúlpenme, atrasado un mes, pero felicitar a Alejandro y a Ricardo Arnulfo porque cumplieron años y Muchas gracias. y aparte, pues ahora sí, abuelo y ya 60, ¿verdad? Sí. Y a mucho orgullo. A mucho orgullo. Pero Es que se ven menor. Pero 60 y más, no. No, ya veo muy cerca la tarjeta de los adultos mayores. Es buena tajada. Ya me vi. Ya te veré cobrando. Muchas gracias. Bueno, por eso. mira, esto ya se veía venir no de ahorita, desde julio. Recordemos que Leobardo Alcántara, dirigente del PT, desde julio-agosto externó en varias notas periodísticas que él andaba viajando por Sinaloa para, de alguna manera, convencer a los diputados de que entraron en la cuarta transformación de Morena de diferentes fracciones, porque entró del PT, entró del PES, ¿sí? Y alguno que otro era independiente y no pertenecía al partido Morena. Los trataba de convencer para lograr mayoría para obtener la Jocopo. Entonces a mí eso no me extraña, o sea, no es una fractura nueva, es una fractura que incluso se anunció en los medios desde después de las elecciones. Sí, nada más en este caso, Ernesto, te doy el tiempo, si te quito un minuto, te doy un minuto. En este caso, por ejemplo, todos sabíamos que todos los que están dentro del grupo de Morena, pues casi nadie era de Morena, ¿no? O sea, antes de López Obrador y todo, se juntan todas esas, y sabíamos que pues todo el mundo era más identificado con el PRI y el PAN y grupos que mueven el poder aquí en Sinaloa, que con Morena ni existía. Pero cuando Andrés Manuel empieza a hablar y decir, hay esta transformación, y la palabra de Andrés Manuel está sobre eso, como que se sintió que los que él había escogido podían encauzar su ánimo político más allá de todas estas conveniencias personales. Sí, bueno, evidentemente, Bernardino, no estamos en un país de robots, ¿verdad? Sí, estamos en un país donde hay gente que toma otras decisiones y se tienen que responsabilizar de ellos, ¿verdad? Por eso existe la libertad en este país. Ahora, aquí es donde entra una diatriba y ahorita voy a terminar con eso, pero quiero narrar lo de los hechos porque yo fui testigo directo de ahí, no exactamente de todo, pero de la mayoría de los hechos. El lunes por la tarde llegó el oficio en el Congreso, el lunes 22 de abril, el oficio para la restitución de Lucila Ayala de Morachi, ¿sí? Al enterarse de eso, la prensa, al día siguiente, el martes, agarran a Graciela Domínguez antes de sentarse en su curul, y todos los medios y la entrevistan sobre el respecto, y ella dice que se va a analizar y se va a acatar con la resolución. Para pronto, Sergio Jacobo, con sus marrullerías de siempre, ¿sí?, del PRI, el coordinador de la fracción del PRI, salió a decir que Morena no sabía lo que estaba haciendo. Ahí están sus declaraciones, son públicas, fue el martes por la mañana. El día siguiente, el miércoles, se hace una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales que la presidió Horacio Lora, y ahí se analizaron los aspectos generales sobre la sentencia que se debería de cumplir, y se resolvió, pues obviamente lo único que se tenía que resolver: acatar el fallo, como lo dijo Arnulfo. Horacio Lora tuvo que salir al extranjero por una cuestión de emergencia familiar y no se presentó a la sesión del jueves. Y el jueves 25 se inicia la sesión, se pide un receso para que el área jurídica termine de redactar la resolución del Congreso que se iba a votar, que nada más era, como les decía, acatar los puntos que se deberían de acatar en la resolución, y aprovecharon ese receso los priistas, los panistas y los inconformes del PT y de los otros partidos para salirse de la sesión. Hubo incluso un diputado que, según él, estuvo internado en 17 abandonaron la sesión. Hubo un diputado que incluso estuvo internado, según él, por un infarto en el área de ¿cómo se llama? Servicios
de emergencia y de cuidados intensivos de un hospital privado, diciendo él que tenía un infarto fuerte. Y ese diputado después... Sí, el Capi, y ese diputado después se presentó como si nada 5 días después de elaborar, después de haber... Él es el mismo que dice que había espionaje. El mismo, exactamente, que creó y que resultó falso también lo del espionaje. Hay un video... Después de todas estas cosas, pues ¿cómo les vas a creer a los diputados? Hay un video, un video en el internet, ahí en el Facebook, donde la diputada Carla Montero y la diputada Roxana Rubio dijeron que ellas estaban en el Congreso, eran las 2 o 3 de la tarde y que iban a estar ahí hasta que se acabara la sesión a las 12 de la noche, y ellas, sin tener ninguna constancia de enfermedad ni nada, decidieron desacatar su palabra y la ley orgánica del Congreso, y también se fueron. Ninguna cuestión de ingobernabilidad. A Carla Montero se le ha señalado por un grupo de activistas que ha entregado facturas falsas y este tipo de cosas. Sí, hasta donde tengo entendido, ya donde esté visto en el internet, es real esa información. Sí, pero eso podemos entrar en otro punto, porque estamos hablando de Lucila Ayala de Morachis. Entonces se salen los diputados, la sesión empezó con 32, se quedó con 20, la mitad eran 17, entonces se resolvió acatar la orden conforme la dictó el tribunal. Ningún desacato, ninguna crisis, se cumplió con el trabajo, ¿sí? Este problema lo inició el Congreso cuando la presidenta de la Jucopo era Irma Tirado, al haber una orden de Quirino Ordaz para quitarle el derecho a Lucila Ayala de Morachis. Entonces finalmente se tuvo que, digamos, de alguna manera restituir una falta durante las administraciones del PRI, durante cuando el Congreso era un Congreso represor. Eso sucedió durante el jueves. Al día siguiente, el viernes por la mañana, da una conferencia de prensa Sergio Jacobo junto con esta Gloria Imelda Félix del PRI, diciendo que el Congreso había incumplido con sus procedimientos internos, que se debería de volver a mandar ese asunto a la Comisión de Puntos Constitucionales, cuando ya se había visto ahí, y cuando una sentencia... Gloria Imelda, una política de muchísimo trayecto en todo tipo de cámaras. Y que no, a ellos no les quedaba claro como en qué términos venía la sentencia, cuando el Congreso no tiene ningún margen de análisis y de cambiar una sentencia, solamente tiene que acatarla. O sea, Sergio Jacobo marrulleramente sale el martes a decir que los que no tienen una idea de lo que van a votar es Morena, y luego el viernes cambia su versión y dice que ellos son los que no tienen claro qué era lo que se iba a hacer. Entonces, esas son la información y desinformación que ha manejado el PRI. Ya lo dijo el 9 de enero de este año Sergio Jacobo. La única línea, digamos, del PRI es acreditar en forma falsa y perniciosa que Morena no tiene, digamos, la capacidad de dirigir al Congreso, pero al sacar esta sentencia se demostró que sí. Para usted que nos oye y nos ve, invitamos a esta mesa a Abel Jacobo. Él es asesor de Carla Montero. No pudo venir, nos mandó ahí un mensaje que él no podía venir. Lo digo porque en esta mesa él se ha sentado y le dijimos de qué se iba a tratar. Alejandro, pues vemos todo este rebatingo ahí como en el mercado, ¿no? Unos dicen que venden de un lado y que ofrecen un precio, y al último cuando llegas a comprar pues resulta que no es factible la oferta. Todo esto todavía le suma más que es un Congreso que cada quien dice lo que quiere y nadie, como tú lo dijiste hace rato, nadie ofrece una prueba como para sostener jurídicamente lo que está diciendo. Se habla de espionaje, se habla de gente que está enferma y no está enferma, se habla de amenazas, por ejemplo, de muerte, lo que dice Carla Montero, que ella está esperando a que la degollen o que la levanten, o que toda esta situación, y de que hay grupos que llegan y ponen mantas y ahora ya tampoco los quieren dejar entrar porque se acusa de que han violentado también incluso personalmente a estos diputados. Sí, mira, en principio hay que reconocer que el Congreso del Estado es el espacio natural y legítimo para la discrepancia, para el debate, para la discusión, para el acuerdo, ¿no? Punto, hasta ahí vamos bien. Pero sí también hay que rescatar que para que en Sinaloa tuviera un Congreso de oposición, en este caso de Morena, pasaron muchísimos años y muchísimas luchas sociales. Que esto no
se dio por ósmosis ni por generación Y que los que espontánea, empezaron esas luchas sociales y que no están mu- en Morena. y que mucha ya gente quedó en el están. camino luchando para Así lograr es, esto, ¿no? Así es. Y que inclusive movimientos ciudadanos que ahorita están tratando de acusar de traidores, de desleales, de corruptos, y que inclusive se han metido con la vida íntima de las personas ahí del grupo, que ellos aportaron a construir esto, ¿no? Entonces yo no veo, dirán ellos, pues somos vigilantes, pero la vigilancia se puede ejercer de diferentes formas y insisto, ¿no? Ahí están las instancias formales del Congreso, las instancias formales de la Fiscalía, de las mismas instancias administrativas sancionadoras del gobierno, para que presenten las denuncias y dejen de apostarle a denigrar o a derrumbar moralmente a las personas, porque entonces, si eso se llega a establecer como una forma de quitar o de poner, se va a revertir como espada flamígera contra todos en general, contra todos los diputados en general. Creo yo que lo que se debe de cuidar es el Congreso que tenemos en estos momentos, ¿sí? Un Congreso con la mayoría de oposición al partido que está en el gobierno, para que podamos avanzar en las grandes reformas, transformaciones, y el debate se puede dar, se Pero puede hay gritar, más. se puede ir se puede ir el público a la tribuna y gritarle a los diputados, no hay problema. Alejandro, pero hay más debate o rebatíngolo, como se le quiera llamar, que grandes reformas. Así ¿no? es. O sea, porque grandes reformas, ¿cuál? La corrupción sigue galopante, la violencia sigue. Esto que acaba de pasar de la restitución, Gloria Imelda, que ha estado por todos lados y a poco no sabía que es un simple trámite. Abel Jacobo, Sergio Jacobo, que oye, también ha estado por todos. O sea, ha habido Es el ruido, más. el ruido. Yo al cambiar su versión dos veces. Ha habido más ruido Sí. que realmente un trabajo legislativo Es el a ruido favor de esas que reformas. fácilmente le quitó a Morena por lo menos una sesión legislativa completa que pudo haber destinado para otras cosas más importantes y más sustanciales, pero me preocupa que el ruido, que el escándalo, que la calumnia se conviertan en una nueva forma de tumbar al contrario, ¿no? Y si ese contrario es la mayoría parlamentaria que tiene Morena, es doblemente grave, porque estamos desperdiciando o estamos derribando algo que, insisto, se logró con mucho esfuerzo de la sociedad en general, no de un grupo político, sino de la sociedad, ¿no? Llegar a un Congreso del Estado donde un partido de oposición muy distinto al PRI tenga la mayoría parlamentaria. Pero como base en esta 4T, pues es la calumnia y la difamación. Vemos a un presidente de la República diciéndole fifí a un grupo de ciudadanos que también tiene que gobernar, que todos los de atrás fueron los que dejaron el cochinero y todo el mundo tiene la culpa menos él. O sea, no existe una responsabilidad en este nuevo gobierno como para decir, bueno, es que no hemos hecho las cosas como son, como debieran de ser, y la culpa es de aquel, la culpa es de este, la culpa es de este, porque pues es rico, o porque es güero, o porque tiene lana, o porque es esto, o sea, pero de todas maneras todos tienen la culpa menos nosotros. Claro que sí. Mira, yo Que pienso... quedó quieto. No, es que lo estoy escuchando Sí, sí, con sí. mucha atención porque el tema pues está... A mí me parece muy interesante, ¿no? Yo lo que pienso es que la sociedad está confundida de ver qué es lo que está pasando en el Congreso, qué está pasando en el municipio de Culiacán, en Los Mochis, en Navolato, en Mazatlán. La sociedad está mirando y no entiende, no toda la sociedad entiende lo que está pasando. Yo pienso que, hablando en términos claros, Morena engañó al pueblo de Sinaloa en la conformación de lo que le llamaron la Cuarta Transformación. Pero no pensaron que fueran a llegar todos Sí. ellos. Pues sí, No, primero los que saben de esto, los que tienen la información sabían que la gente estaba decidida a un cambio. Por eso había encuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Si no, entonces, ¿por qué no se integró el profesor Rubén Rocha Moya? ¿Por qué no se integró a Morena en el 2016? Porque en ese tiempo no había posibilidades de ganar. ¿Por qué Imelda Castro no se integró a Morena? ¿Por qué fue candidata del PRD? Porque sabían que no iba a ganar. Sin embargo, nosotros hemos visto como luchadores sociales que, vamos a empezar por el de arriba, Rubén Rocha Moya. No hemos logrado
que le dé la atención a ningún grupo social de Sinaloa, que lo busca y lo busca y lo busca, y todo lo manda con Feliciano. Hasta el Super Chile lo anda buscando. Y Feliciano es como un pararrayos, ¿no? Llegan con Feliciano, bajo tierra, y se acabó. Sin embargo, tenemos fotografías de Rubén Rocha Moya con gente de la primavera. Tenemos fotografías de que estuvo en la boda de Chuy Valdés. Sí. ¿Qué es más importante? Sí. ¿Qué es más importante para los sinaloenses? Que venga nuestro senador a la boda de Chuy Valdés a convivir con puro priista, o que atienda a la gente que votó por él, ¿sí? Entonces, en el caso del licenciado también Jesús Estrada Ferreiro, vemos también que él conformó su equipo de gobierno con puro priista, y vemos que la gente que llegó al Congreso del Estado no tienen una disciplina ideológica. Por eso es que cada quien agarra para donde le da la gana, y no hay quien los controle, los organice. No tienen una agenda legislativa, no tienen un proyecto legislativo. ¿Qué ley hemos visto de importancia para Sinaloa? Bueno, por lo menos que estuviera en trámite, porque vamos a reconocerles que llevan poco tiempo. Pero yo quiero ver cuando sea el primer año de trabajo legislativo, donde saquemos cuentas y dijeron, a ver, ¿qué hizo cada uno de los diputados y diputadas de Morena? ¿Sí? Entonces, yo creo que en Sinaloa los ciudadanos debemos de estar muy conscientes de que en Sinaloa no va a haber cuarta transformación hasta el 2021, siempre y cuando saquemos al PRI del gobierno. Me queda poco tiempo, le contesto porque sí, ya hay una ley de austeridad que nunca había habido en el estado de Sinaloa. Ya por primera vez el Congreso mostró independencia, va a la separación de poderes. Ahí sí concuerdo totalmente con Graciela Domínguez, y esa separación de poderes hizo que no se modificaran 1.600 millones, pero es históricamente 800 millones, es el presupuesto más amplio que se le ha modificado al gobernador. En cuanto a lo de que hay un proyecto, sí hay un proyecto. Va a salir la ley del matrimonio igualitario, va a salir la ley de archivos, van a salir muchas. Pero, sí. por ejemplo, lo de la ley de matrimonio igualitario es exactamente lo de Morachi. Nada más es un trámite. Porque ya la Suprema Corte ya dijo que está permitido. Y van a salir y no la han sacado porque no entienden que es un trámite. Con gusto, si quieres, invitamos a algún diputado, porque hay una agenda legislativa que incluso se citó en una conferencia de prensa que van a ser los objetivos a seguir de Morena. En cuanto a lo de que se quiera restringir el acceso a los ciudadanos, esa noticia fue falsa. No hay tal restricción. Que quede claro que desde que se inició el Congreso, el grupo parlamentario del PRI, y dicho por Sergio Jacobo últimamente, que lo ha reiterado mucho, ha afirmado él como diputado y como dirigente de la fracción del PRI que existe un financiamiento para esas personas, para golpeadores. Yo no pertenezco al CUCS, he trabajado paralelamente con ellos, pero nunca lo he visto ese financiamiento, y veo las condiciones en las que ellos como personas individuales trabajan, y estoy seguro que no lo han recibido. Que el que ha mentido y ha iniciado el que ha iniciado ese detonante, el que ha tirado el primer golpe, ha sido el de la fracción parlamentaria del PRI, Sergio Jacobo. Si ellos en algunos casos se han excedido y se han metido en cuestiones individuales, eso también hay que comentarlo de forma lamentable. Pero sí hay una visión, por lo menos por parte de la fracción mayoritaria de Morena. Y aquí hay una cuestión muy importante. Nosotros aquí tenemos en esa mesa discutiendo 3 o 4 años diciendo que el Congreso era una aplanadora monolítica donde no se analizaba y donde no se reflexionaba. Bienvenida a la vida democrática, bienvenida que haya discrepancias, bienvenido que Morena y la fracción parlamentaria, digamos, que entraron juntos con ellos los otros partidos, no sean todos monolíticos y pueda haber discrepancia, pero sí hay un grupo mayoritario que ha podido avalar y sacar adelante las decisiones, 21, 22 por ahí, diputados que han permanecido fiel a una idea, a una estrategia, a una filosofía política, y esos son los que han sacado adelante el trabajo legislativo. Así va a ser. La única estrategia del PRI estos 3 años, y a nivel nacional 6 años con Andrés Manuel, va a ser tratar de formar la falsa idea que no existe capacidad. Pero los que realmente no traen una estrategia para hacer progresar el país son ellos.
ponte a ver quiénes están proponiendo y quiénes no. ¿Sí? Bueno, nos vamos lo dejamos aquí nos porque vamos a ir sin largo. comentario porque ya nos excedimos de lo que sí creo yo. Para concluir, es que es donde sí está la situación monolítica es en todo este derroche y despilfarro de dinero. Se sigue invirtiendo con los amigos, con los empresarios. Vemos, por ejemplo, que nadie está en la cárcel. Vemos que la mafia del poder, como decían, está galopante, pero eso sí es cierto, hay que seguir y con la idea de la democracia y todo esto, porque nos ha costado. Te dejo un número del derroche de Quirino. De 60 millones de pesos que tenía presupuestados en publicidad durante los años 17 y 18, gastó 800 millones en publicidad. Sí, y estamos hablando de los estadios, estamos hablando de convenios, estamos hablando de cerveza, estamos hablando, o sea, callos de hacha que lleva a la Ciudad de México. El Congreso está haciendo el trabajo que dice que está haciendo, pero las reformas y lo que es el verdadero peso para cambiar lo que ha sido Bernardino, el gobierno. son las primeras quimioterapias de un cáncer que se llama corrupción, que tiene 100 años en México. Sí, lo que pasa es que se están quedando sin neuronas. Tenían 27, ahora ya nomás tienen 20. No, Esperemos es que desde diciembre es lo mismo. Siguen siendo los mismos 21, 22. O sea, no ha cambiado. Esperemos eso, y de todas maneras el tema va a seguir en la mesa. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.